aplauso a Marta. Marta Orozco, productora y invitada al Globo de hoy. Aquí muchos de ustedes tienen todos los medios, o algunas veces no tienen medios, pero tienen muchísima capacidad y tienen historias que contar. Yo comencé justamente a los 18 años a producir. Yo quería ser productora. Me fui a Cuba, estudié en San Antonio de los Baños justamente, porque aquí en México decían que para productor no se estudiaba. Y bueno, yo quería ser productora toda la vida y de repente me di cuenta justo que para productores lo que más tienes que estudiar, ¿no? Tienes que saber justamente de realización, tienes que saber fotografía, tienes que saber sonido, relaciones públicas, psicología, administración, mercadotecnia y hasta papiroflexia, ¿no? O sea, tienes que hacer de todo en la producción. El papel del productor es súper importante. Empecé a descubrir la industria del cortometraje, ¿no? Cómo se vende, porque normalmente nuestro fin es hacer las películas y qué padre estar en el set, dar órdenes y que la película se vea bonita y enseñárselo a los amigos. Pero no es así. Todo tiene una industria, ¿no? Todas las obras son vendibles. Y entonces ahí descubrí justamente el marketing y la distribución de los proyectos audiovisuales. Es bien importante que cuando ustedes comiencen un proyecto, piensen en el final. Es decir, ¿para qué estoy haciendo este proyecto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Voy a ganar premios? ¿Voy a ganar dinero? ¿Voy a ganar experiencia? ¿Voy a ganar reconocimiento? ¿O solamente quiero hacerlo por divertirme con mis amigos? Es bien importante eso, ¿no? Porque por eso muchos proyectos se quedan tirados en el camino, porque a veces no nos ponemos claras estas reglas, ¿no? Y de repente digo, este va a ser para festivales, sí, pero ni siquiera te fijaste en qué formato terminan los cortos para festivales, ¿no? O va a ser como para ganar mucho dinero, sí, pero obviamente tiene como 5 idiomas, ¿no? Te cuesta muchísimo traducir, subtitular, el tema no es como un cortometraje vendible, o sea, son muchísimos factores que tienen que ver. Y por eso lo primero es saber incluso en dónde se va a distribuir mi película, dónde se va a ver mi película. Llámese cortometraje, llámese ficción o documental, ¿no? Ahora es para la web. Estas técnicas también se hacen cortometrajes para la web. Entonces, tanto tiene que ver el lenguaje que se utiliza para esos cortometrajes, que no es lo mismo lo que vimos aquí en esta sala de cine, a tener en la web que tienes que hacer como close-up, ¿no? O sea, para internet tienes que hacer tomas más cercanas, obviamente. Entonces cambia muchísimo todo, ¿sí? La finalidad de hacia dónde va mi película cambia totalmente al destino del cortometraje. A un productor, más bien, lo hace su equipo. Si tú tienes un equipo malo, toda la producción puede ser nefasta y se te puede caer, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes entre equipo trabajen con la gente que confíen, porque un equipo están haciendo un solo proyecto y entonces todos tienen que pensar a veces como el director, como una sola persona, ¿no? Tienen que estar como con buena energía. Y eso te lo digo porque de repente se siente, se empiezan a sentir como los grupos y se dividen y ahí es cuando la película, ¿no? Se siente como la mala vibra y entonces imagínate de repente, no, es que ya el director me cae mal y entonces vamos a boicotear porque ha habido veces que tú pones a la gente del sindicato y a tu crew y entonces los del sindicato dicen, no, ya no vamos a trabajar y a veces la gente te salva la película, ¿no? Los que realmente están muy involucrados. Pero para esto justo tienes que tener un ambiente de cordialidad, ¿no? Y todos son importantes, en un crew todos son importantes. Entonces tú no puedes empezar a hablar mal de nadie y sobre todo tienes que cuidar que tu equipo coma bien, se sienta bien, darle su importancia y obviamente cuando tengas que regañar a alguien, pues sí, ¿no? Y como productor lo que te digo es, el perfil es que tienes que saber de relaciones públicas, psicología, mercadotecnia, todo. Tienes que ser casi la mamá de los pollitos, ¿no? O el papá de los pollitos en un crew. Y eso es bien importante. Y en producción, para financiación de largometrajes, yo lo que les recomiendo en un principio como estrategia es todos los jóvenes, o sea, nunca piensen que es imposible, ¿no? Cada vez es más posible con los medios y con todos los fondos que existen en México llegar a hacer una película. Entonces yo lo que les recomiendo
es que sí hagan cortos, ¿no? Que no se avienten así a hacer el largo de una, porque obviamente no tienen tanta credibilidad, pero que hagan cortometrajes. ¿Por qué? Porque lo que hace el cortometraje es que te da un estilo. Entonces ya saben que detrás, o sea, cuál es tu mirada, cuál es tu estilo, cuál es tu propuesta como autor, que eso es lo que es importante. O sea, puede haber muchos realizadores, pero lo importante es como que el estilo que tiene cada uno, lo que aporte. Y a lo que voy es, ¿por qué? ¿Dónde aplicar? Si tú tienes ya una trayectoria, un background, es más fácil que te consideren, ¿sí? Que llegues de una a decir, voy a hacer mi largometraje. Traten de filmar, aunque sean cortos chiquitos, cortos grandotes, ficción, documental, experimenten con todos tipos y de repente ya vean dónde tienen cabida o qué departamento les gusta más, porque a lo mejor les gusta más fotografía, sonido y ahorita están como experimentando de todo. Pero que sí se especialicen en una cosa. ¿Por qué? Porque de repente te empiezan a llamar como editor, como fotógrafo, como sonidista. Existe en México dos fondos muy importantes, que es el FOPROCINE, que el FOPROCINE sobre todo es para películas de autor, películas pequeñas, que pueden terminar obviamente en HD, son tanto de ficción como de documental, y para eso hay un apoyo para guión. Si ustedes quieren empezar a escribir un proyecto, hay un apoyo para guión y hay un apoyo para guión con tutoría, es decir, que si de repente el proyecto está interesante, pero que dicen, bueno, le falta un poco a este chico, entonces le vamos a poner un tutor para que llegue a buen fin su guión. Y luego existe también para desarrollo, para todo esto que vimos de conseguir la financiación y tal, y para producción y también para terminación de películas. Entonces, esas son como para películas pequeñas. Y luego, bueno, ya existe el EFICINE, ¿no? Que son ya también para películas comerciales. Y el IMCINE de repente tiene ciertos apoyos para salvar películas, ¿no? Invierte dinero el IMCINE, como el Instituto Mexicano de Cinematografía, en ciertas películas que hay que terminar o tienen ahí un resguardo de dinero, ¿no? Para películas que son de repente independientes y necesitan como un empujón y que se consideran importantes. Eso sería por la parte del Instituto de Cinematografía. También existen los fondos de CONACULTA, que eso sí se los recomiendo, que hay una beca muy importante que se llama Para Jóvenes Creadores. Ese es un taller de desarrollo donde tú aplicas con un proyecto, es muy fácil de aplicar y te dan un taller y tú vas desarrollando tu proyecto como en 3 lugares distintos durante un año y al final terminas también el proyecto. Existe también la beca de coinversión, donde tú empiezas a generar tu proyecto. Por ejemplo, si tú ya filmaste toda tu película en un formato y de repente quieres terminar en postproducción, también el FONCA te apoya, ¿no? En ese sentido. Yo lo que hago, yo trabajo con muchas óperas primas, ¿no? O sea, muchos directores jóvenes. Entonces, lo que primero hago es que terminen y desarrollen el guión, ¿no? Con alguno de estos fondos, conseguir dinero nacional y luego buscar los fondos internacionales, porque tú no puedes aplicar un fondo internacional si no tienes asegurado un fondo nacional, porque de alguna forma te dicen, bueno, ¿yo por qué te voy a dar dinero si en tu país no has conseguido nada, ¿no? Y siempre te piden que entres por lo menos con un 20% a la producción. En el CCC se acaba de abrir justamente la especialidad en producción. Existen también ya algunas escuelas privadas en México de cinematografía, pero obviamente son mucho más caras, de por sí el cine es caro. Y internacionalmente yo también lo que les recomiendo es que filmen mucho, ¿no? Hagan sus cortos experimentos y vayan a hacer talleres de repente, ¿no? Si te interesa el guión, pues a las escuelas de cine en Nueva York, hay becas también, ¿eh? No se crean que es solamente para ricos, no. También el FONCA tiene becas para estudios en el extranjero. Entonces ellos sacan a veces becas y dicen, bueno, necesitamos, para Canadá se abre la convocatoria de cineastas, ¿no? Entonces ustedes también pueden aplicar. Y bueno, está la Escuela de San Antonio de los Baños, que es una de las más famosas de cine, está en Cuba, y entonces van alumnos de toda Iberoamérica. Ahí aceptan más o menos 2 mexicanos y hay una especialidad de fotografía, de guión, de producción, y también hay talleres especializados, ¿sí? Si no yo lo que siempre digo es que si no los aceptan en una escuela, intenten 1 y 2 y 3 veces,
pero hay talleres de especialización, ¿no? En todo tipo de rubros. Ahora, el IMCINE también desarrolla proyectos de desarrollo y de capacitación. Entonces, de repente se hacen en distintos estados, ya no es de que solamente sean en el DF. Nada más hay que estar también pendientes en las convocatorias, ¿no? Por ejemplo, para producción yo llevo el Morelia Lab, que el Morelia Lab se hace durante el Festival de Morelia. Y algo importante también que yo estoy haciendo comerciales de otras cosas, pero de Guadalajara, por ejemplo, está el Talent Campus, el DocuLab, ¿no? Que pueden entrar a la página y cualquiera de sus especializaciones ahí también pueden tener acceso y es muy fácil de entrar a esas capacitaciones. Pues yo creo que más que digas que hay una tendencia y que alguien va a llegar y que te va a financiar, es cómo vendas tu proyecto y las cualidades que encuentres, ¿no? Y que resaltes de estos valores de tu corto. De alguna forma es a veces difícil financiar cortometrajes, ¿no? Mucha gente acude a instituciones privadas, patrocinios o a veces fundaciones, pero lo que es interesante, digamos, en el sentido de la distribución es la temática, ¿sí? Si tú haces algo como muy experimental, lo más probable es que no consigas mucho dinero, ¿no? Solamente de algunas instituciones que apoyen el arte o algo así, o sea, arte, digamos, abstracto como nuevas tendencias. Pero si, por ejemplo, buscas temáticas sociales, puede ser que le interese a más personas o más organizaciones donde puedas financiar la película. O sea, es mucho de la temática. Y bueno, y tú de cómo vendas tu película. Por ejemplo, por mi experiencia, los cortometrajes que tienen menos diálogos son más vendibles. La historia es de que se puede vender en más territorios, porque si no, los distribuidores les cuesta subtitular o traducir, ¿sí? Y también temáticas universales, ¿sí? Que no sean tan localistas. Eso de alguna forma les interesa más a las televisiones internacionales para la distribución de cortometraje. No, el trabajo justo de productores, híjole, es súper pesado, porque tú no puedes desarraigarte, o sea, todo el mundo se va, siempre se van, y tú te quedas solo con la película, ¿no? Entonces empiezas mucho antes que todos y terminas, o sea, bueno, nunca terminas en realidad. Y lo digo como un productor, no solamente de los productores de set, sino un productor que desarrolla películas, o sea, un productor creativo, que es el que hace que consigue la financiación y además la distribución, ¿no? La vida de una película, o sea, la vida fuerte de una película aproximadamente son de 2 años. ¿Por qué? Porque durante 2 años tienes la oportunidad para que tu película se distribuya y si tú no haces una estrategia desde antes, puede ser que tu película nadie la vea, ¿no? Más que la vean en la sala de tu casa. Entonces es bien importante todos con planeación siempre, ¿no? Pensar también en los mercados y tal, pero es súper difícil y si quieres ser alguien productor, o sea, sí les recomiendo relaciones públicas, mercadotecnia, administración y sobre todo que vean mucho cine, que sepan también de guión, o sea, porque un productor tiene que saber de alguna forma cuáles son las tendencias, tiene que saber los directores, ¿no? Porque tú como productor puedes decir, bueno, yo tengo este guión, entonces puedo traer a este fotógrafo, a este director de arte, ¿no? Que hicieron tal película, entonces tienes que estar como muy actualizado. Festivales. Yo siempre lo que recomiendo, siempre tienen que considerar un festival nacional y un festival internacional. Normalmente les piden premier mundial, entonces tienen que tener en cuenta dónde quieren estrenar su película. Les piden premier mundial y luego les piden premier en territorio. O sea, si van a ir a Chile, les dicen que sea el único festival en Chile que se pase, ¿no? O en España también. En México de repente hay como cierta competencia. Antes el de Guanajuato era como el más importante para cortometrajes, ¿no? Ahora salió el Short Films, que también es uno súper importante. En el Festival de Guadalajara y el de Morelia, la diferencia es que el Festival de Guadalajara lo que tiene es un gran mercado. El mercado es la industria, todos los que vienen a comprar. Guadalajara, por ejemplo, te sirve para que hagas prensa, para que hagas nombre y entonces ahí eso es importante, ¿no? Que te des a conocer.
yo lo que les recomiendo es que casi hagan un corto por año, ¿no? Que eso sería ideal, pero el chiste es estar en la industria. Entonces, de alguna forma es como que siempre estás consolidándote y estás ahí con las películas. Y, por ejemplo, en Morelia es como más óperas primas, más películas de autor, también hay cortometrajes. La ventaja de tanto de Guanajuato como de Morelia es que de repente hay secciones que se llevan, por ejemplo, a Huracanes, ¿no? al Short Corner. Entonces, eso lo que te hace es una proyección. Morelia lo que hace es tomar como los mejores cortometrajes, los lleva ahí y eso da una proyección para que gente de la distribución los tome o los vendan, ¿no? en las televisoras, básicamente. O simplemente seleccionadores de festivales. Entonces, por ejemplo, yo sí les recomiendo Clermont-Ferrand, que fue una gran experiencia. O sea, siempre tiren como a los de clase A, ¿no? Clase A quiere decir Cannes, Berlín, primero como que todos los grandes. Si ven que no funciona en los grandes, no se desanimen, vayan a la siguiente sección. Y lo que yo les recomiendo, que si no saben exactamente de una ruta de festivales, vean algún cortometraje que les gustó, cuál fue su ruta, ¿no? Como que estudienla y pueden repetir de alguna forma patrones de películas exitosas, ¿no? Para cualquier proyecto, tanto cortometraje, largometraje. Si están como un poco perdidos ahí en la industria, pero sí lo que les recomiendo es que no se desanimen, sino queda como en los grandes festivales, que siempre hay otras opciones. Y luego también hay como de ciertos géneros, ¿no? O ciertas temáticas, dependiendo qué tipo de festival y en dónde la tomen.